Hubo una vez en que yo me metí la pistola al paladar y no funcionó. Ayúdame a vivir. Hay una voz que no necesita presentación, una voz que con cada canción nos enseñó lo que significan el amor, la pérdida y la esperanza. Pero detrás de ese micrófono había un hombre que reía y sufría, que amaba con todo su ser y que, a pesar de tener el mundo a sus pies, enfrentó tormentas que pocos podrían imaginar. Este es el verdadero José José. Como un joven lleno de sueños, con una voz que muchos llamaron un regalo de Dios, terminó viviendo una vida tan llena de caos y dolor. ¿Cómo enfrentó su infancia difícil, los demonios del alcohol y las traiciones que vinieron con la fama? Y sobre todo, ¿cómo logró mantenerse de pie una y otra vez mientras el mundo lo veía caer? José José no solo fue el príncipe de la canción, fue también un amigo íntimo para todos aquellos que alguna vez amaron, lloraron o se sintieron solos. Con cada nota y cada letra, él parecía estar hablándonos directamente, convirtiendo su propio sufrimiento en consuelo para los demás. Sin embargo, su historia no se limitó a los escenarios. Fue una vida de altos y bajos, de éxitos deslumbrantes y pérdidas devastadoras, y en su centro estaba un hombre buscando desesperadamente equilibrio y paz. Hoy recordaremos no solo su música, sino su vida, una travesía marcada por la gloria, el amor y las duras lecciones del destino. Exploraremos cómo esa voz que llegó a los corazones de millones nació en un hogar lleno de conflictos y desafíos, y cómo, a pesar de sus propios errores y caídas, José José dejó un legado eterno. Porque, a final de cuentas, José José no solo nos regaló canciones, nos dejó una lección de humanidad, que incluso cuando la vida nos rompe, siempre hay una oportunidad de sanar, de volver a amar y de encontrar nuestra voz una vez más. Esta es la historia detrás de la voz. Esta es la vida de José José, contada con todas sus luces y sombras, para recordarnos que detrás de cada gran artista hay un ser humano luchando por ser feliz. ¿Qué significó para ti José José? ¿Una canción, un momento, un consuelo? Acompáñanos en este viaje y descubramos juntos la verdad detrás de una de las figuras más icónicas de México. La historia de José José comienza en un hogar donde la música y el caos convivían en una tensión constante. Nació el 17 de febrero de 1948 en la Ciudad de México, como José Rómulo Sosa Ortiz, en el seno de una familia que parecía destinada a la grandeza musical. Su padre, un tenor de ópera, y su madre, una concertista de piano, llevaron el arte en las venas, pero también las heridas de la vida. Para el pequeño José, su infancia estuvo lejos de ser un cuento de hadas. Su padre, un hombre brillante pero consumido por el alcoholismo, imponía su voluntad con una mezcla de violencia y neurosis. Las noches en casa no eran de cuentos ni canciones, eran de gritos, tensiones y un niño que aprendió demasiado pronto a lidiar con el miedo. El joven José veía cómo el alcohol transformaba a su padre, alejándolo no solo de su familia, sino también de sí mismo. Y sin embargo, había momentos de belleza que brotaban en medio de este caos. Mientras el mundo de los adultos se derrumbaba a su alrededor, José encontraba refugio en la música. En esos ratos, junto al piano de su madre, o escuchando a su padre cantar, comenzó a soñar. Pero esos sueños chocaban constantemente con la realidad. Su padre le prohibía perseguir una carrera musical, insistiendo en que era un camino lleno de pobreza y sufrimiento. Con el tiempo, los problemas se intensificaron. Las madrugadas en las que su padre lo despertaba para acompañarlo a beber no solo lo privaron de descanso, sino que también lo forjaron en un mundo de responsabilidades y dolores que no deberían pertenecer a un niño. La violencia, las infidelidades y las peleas constantes en casa dejaron cicatrices invisibles en el corazón de José. A los 15 años, vivió una de las rupturas más desgarradoras de su vida. Su padre, descubierto en una infidelidad, decidió abandonar el hogar. Con ello, dejó un vacío enorme, pero también una libertad inesperada para que José empezara a soñar en grande.
Fue aquí donde, a pesar del dolor, el pequeño José comenzó a cantar, transformando sus heridas en melodías que resonarían para siempre. Porque aunque su infancia estuvo marcada por el dolor, también fue el inicio de su grandeza. Era apenas el comienzo de una historia que mostraría cómo, a veces, el sufrimiento puede ser la chispa para crear algo eterno. A pesar del peso de una infancia marcada por el dolor, José encontró en la música un refugio y una manera de expresar todo aquello que no podía poner en palabras. Desde joven, su talento era evidente, y aunque los problemas familiares intentaron apagarlo, su voz siempre brilló como un faro en medio de la tormenta. A los 18 años, junto con su primo y un amigo, formó un trío musical que ofrecía serenatas en las calles de la Ciudad de México. Allí, en esas noches frías donde sus canciones calentaban corazones, José comenzó a descubrir el poder de su voz. Al principio, cantaba para sobrevivir, para ganarse unas monedas, pero pronto entendió que lo suyo era mucho más que eso. Cada nota que salía de su garganta resonaba de una manera que hacía que la gente se detuviera a escuchar, hipnotizados por un joven que ya parecía cargado de melancolía. Fue durante una de esas serenatas que el destino tocó a su puerta. María Eugenia, una joven que trabajaba como secretaria de un importante ejecutivo en Orfeón Records, quedó maravillada por su talento. Fue ella quien le ofreció su primera oportunidad de grabar una canción. Aunque José aún era un desconocido, aceptó la propuesta con el hambre de un soñador que sabía que estaba destinado a algo grande. En 1969, bajo el nombre artístico de José José, en honor a su padre, grabó su primera canción, El Mundo. Por eso ahora yo te miro. Aunque el tema no fue un éxito inmediato, el potencial de su voz era innegable. Su tono cálido y profundo comenzaba a abrirle puertas. Pero su verdadero despegue llegó con La Nave del Olvido. Espera un poco, un poquito más. Un tema que casi no llegó a sus manos, pero que terminó cambiando su vida para siempre. La canción se convirtió en un éxito rotundo, posicionándose como una promesa de la música romántica. José no solo estaba cantando, estaba conquistando corazones con cada palabra. Así comenzó su ascenso. De las calles y los bares, pasó a los grandes escenarios y, finalmente, al alma de México. Su voz, cargada de sentimiento, era el reflejo de su propia vida, una mezcla de dolor, esperanza y amor profundo. El príncipe estaba comenzando a nacer. Con La Nave del Olvido, José José dejó de ser una promesa para convertirse en el artista del momento. Su voz conquistó no solo México, sino corazones en todo el mundo de habla hispana. Sin embargo, con cada paso hacia la cima, los demonios de su pasado seguían acechándolo. Porque el éxito, aunque brillante y emocionante, también puede ser solitario y peligroso. La fama lo colocó en el centro de los reflectores, pero también lo rodeó de amistades que no siempre buscaban lo mejor para él. José, acostumbrado desde pequeño a complacer a los demás, comenzó a caer en una espiral de fiestas interminables, noches sin descanso y hábitos que lo alejaban de la persona que soñaba ser. Entre brindis y aplausos, el alcohol regresó a su vida, esta vez no como un espectador en las manos de su padre, sino como un protagonista que empezaba a consumirlo. Yo bebía para darme valor, para aguantar el frío en las serenatas, para conectar con la gente, llegó a confesar. Lo que comenzó como un recurso para enfrentar la presión social se convirtió en una adicción que marcó el resto de su vida. El alcohol lo acompañaba en cada escenario, en cada celebración y pronto en cada rincón de su vida. Pero el alcohol no llegó solo. La fama también lo expuso a otras sustancias y a personas que le ofrecían placeres fugaces a cambio de su paz. Mientras su carrera seguía ascendiendo, José comenzaba a perder el control de su vida personal. Las largas giras, el ritmo agotador de grabaciones y conciertos, y las exigencias de la industria lo empujaban cada vez más al límite. Poco a poco, su salud comenzó a resentirse. Las largas noches y los excesos empezaron a reflejarse en su voz, su mayor tesoro,
y en su capacidad para disfrutar de lo que había construido. El José José que el público veía brillar en los escenarios estaba librando una batalla interna que pocos podían imaginar. Porque detrás de cada éxito había un hombre que, como muchos, buscaba llenar vacíos con cosas que nunca podrían satisfacerlo. Sus canciones seguían conquistando corazones, pero en su interior, José José luchaba por no perder el suyo. Era el comienzo de una lucha que definiría su vida, el enfrentamiento entre el hombre y sus demonios, entre el príncipe y las sombras que amenazaban con arrebatarle su reino. En la vida de José José, el amor fue siempre un tema central. Lo cantaba, lo soñaba y lo buscaba con la misma intensidad con la que entregaba su alma al público. Pero como ocurre con muchos grandes artistas, su corazón a menudo enfrentó más tormentas que calma. Su primera gran historia de amor fue con Anhel, una joven actriz y modelo que marcó profundamente su vida. Con ella, José encontró algo que había buscado desde pequeño: un refugio, alguien que creyera en él y estuviera a su lado, no como el príncipe de la canción, sino como el hombre detrás de la fama. Anhel no solo fue su esposa, sino también una figura clave en su carrera, ayudándolo a administrar su vida profesional en medio de los vaivenes de la industria. Sin embargo, el amor no fue suficiente para salvarlos de los retos que traía la fama. La vida de giras, los excesos y la falta de estabilidad emocional terminaron por desgastar su relación. Su matrimonio enfrentó momentos difíciles que, con el tiempo, se convirtieron en grietas irreparables. Aunque intentaron mantenerse unidos, el peso de las adicciones de José y las presiones externas los llevaron a un inevitable final. Pero Anhel no fue la única figura importante en su vida. Antes y después de ella, hubo relaciones que dejaron huellas profundas, como su matrimonio con Natalia Kiki Herrera. A pesar de la pasión inicial, esta relación estuvo marcada por diferencias irreconciliables, desde la brecha de edad hasta los conflictos derivados de sus mundos opuestos. Kiki, acostumbrada a una vida de lujos, representó un amor que pronto se convirtió en una carga tanto emocional como financiera para José. Finalmente, llegó Sara Salazar, la mujer que le ofreció una segunda oportunidad cuando todo parecía perdido. Sara entró en su vida durante sus momentos más oscuros, ayudándolo a encontrar estabilidad y a luchar contra sus adicciones. Con ella formó una nueva familia, encontrando en su hija Sarita un motivo para seguir adelante. Pero el amor, aunque siempre presente, también fue un espejo de sus propias luchas internas. José José amó intensamente, pero sus relaciones a menudo reflejaron los mismos conflictos que él enfrentaba consigo mismo. Entre triunfos y sacrificios, el amor fue su mayor inspiración, pero también su mayor desafío. En la cima de su carrera, José José parecía tenerlo todo: fama, dinero y el cariño de millones. Pero detrás de ese brillo, su mundo personal se desmoronaba. Las largas noches de excesos, los conflictos emocionales y el peso de mantener su lugar en la industria cobraron una factura devastadora. El golpe más duro llegó con la pérdida de su voz. Para José, cantar no solo era su carrera, era su esencia, su forma de comunicar todo lo que llevaba dentro. Cuando su voz comenzó a fallar debido al abuso del alcohol, las noches sin descanso y los tratamientos agresivos, el dolor que sintió fue indescriptible. Era como perder mi alma, confesó años después. Esta pérdida no solo afectó su carrera, sino también su autoestima y su voluntad de seguir adelante. Fue en ese momento de desesperación que tocó fondo. Solo, cansado y consumido por el alcohol, intentó poner fin a su vida. Tomó una pistola y se la llevó al paladar. Pero como si el destino tuviera otros planes para él, el arma se atascó. Ese instante marcó un punto de inflexión en su vida. José entendió que, aunque sentía que lo había perdido todo, aún quedaba algo por lo que luchar. En su camino hacia el renacer apareció Sara Salazar, una mujer que se convirtió en su roca en medio de la tormenta. Con su apoyo, José ingresó a un centro de rehabilitación en Minnesota, donde no solo trabajó en superar sus adicciones, sino también en recuperar la esperanza. Durante este tiempo, comenzó a reconstruir su vida, paso a paso. Sobrio y con un nuevo propósito,
José José volvió a los escenarios, aunque nunca al nivel de esplendor de sus mejores años. A pesar de que su voz ya no tenía la fuerza de antes, su corazón seguía entregándose al público con la misma pasión. Cada presentación era un testimonio de su fortaleza y de su lucha por no dejarse vencer. La caída había sido dura, pero el renacer de José José mostró su verdadera grandeza. No como el artista invencible, sino como un hombre que, a pesar de todas las adversidades, se negó a rendirse. Porque incluso en sus momentos más oscuros, José siempre encontró una razón para volver a levantarse. La vida de José José fue un reflejo de la lucha humana, llena de triunfos que inspiraron al mundo y de caídas que lo hicieron más humano. Pero si algo queda claro, es que su legado trasciende los escenarios y las grabaciones. José José no solo fue un cantante, fue una voz que abrazó generaciones enteras, convirtiéndose en un confidente de corazones rotos y un amigo en momentos de celebración. Con más de 200 millones de discos vendidos, canciones como El Triste, La Nave del Olvido y Lo Dudo se convirtieron en himnos para quienes buscaban palabras para expresar lo que llevaban dentro. Su habilidad para interpretar el amor, el desamor y la esperanza hizo que cada letra se sintiera personal, como si José nos cantara directamente al oído. Para muchas mujeres mexicanas, especialmente aquellas que vivieron sus mejores años al ritmo de su música, José José representó una mezcla de romance y comprensión que pocos artistas logran transmitir. Pero su legado no solo se encuentra en las canciones, está en la lección que dejó su vida. José José nos mostró que incluso los más grandes pueden ser frágiles, que detrás del ídolo hay un ser humano que también se equivoca, sufre y lucha por encontrar su camino. Su honestidad al hablar de sus batallas con el alcohol y las adicciones y su esfuerzo por superarlas inspiraron a otros a buscar ayuda y a no rendirse. Tras su partida en 2019, el homenaje en el Palacio de Bellas Artes fue un recordatorio del lugar que José José ocupa en el corazón de México. Sus cenizas, divididas entre Miami y México, simbolizan cómo su legado trasciende fronteras, tocando a millones de personas en el mundo de habla hispana y más allá. Hoy, el príncipe de la canción sigue vivo en cada radio que reproduce sus éxitos, en cada pareja que dedica una de sus baladas y en cada persona que encuentra consuelo en sus letras. José José quería ser recordado como un amigo, como alguien que cantó al amor y a las emociones más humanas. Y lo logró, porque su voz no solo fue un regalo para los oídos, sino un abrazo al alma. Y mientras haya corazones que amen, sufran y esperen, siempre habrá una canción de José José para acompañarlos.